Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este ciclo de conversaciones y charlas sobre el taller de periodismo de investigación de IWRP en entorno cerrado. En esta ocasión tendremos un invitado muy especial, el periodista venezolano Roberto Denis, quien trabaja en Armando Info y ha cubierto diversos temas sobre corrupción, narcotráfico, contrataciones públicas e importaciones por parte del Estado venezolano. Dejemos que sea Roberto quien nos cuente sobre su trabajo y nos hable esta tarde sobre reportajes de periodismo de investigación. Bienvenido, Roberto. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Soy Roberto Denis, periodista venezolano, periodista de investigación, trabajo en el portal armando.info desde 2016. Básicamente me he especializado en estos años, durante años, en cubrir temas de corrupción, corrupción empresarial, gubernamental, temas de lavado de dinero, y es un poco el área en el que me he ido, digamos, especializando y trabajé en los Panama Papers, en otras Paradise Papers y en otras de esas investigaciones colaborativas. Y bueno, durante años he llevado un caso que por estos días es muy emblemático, que es el caso del señor Alex Saab, y que bueno, en parte de la presentación que les he preparado mencionaré algunas cosas como referencias y experiencias personal en esto del periodismo de investigación. Yo les voy a hablar sobre las fuentes en el periodismo de investigación. Sabemos que es indispensable el tema de las fuentes para cualquier tipo de periodismo que hagamos en el día a día, pero la conversación y la presentación está enfocada en el tema de las fuentes en el periodismo de investigación y también cómo abordarlas, cómo buscarlas, cómo hacerles entrevistas y algunos otros detalles que consideré importantes. Yo voy a compartir con ustedes mi presentación. Les he preparado una presentación que tiene que ver con el tratamiento de las fuentes y un poco cómo abordar la entrevista cuando estamos haciendo periodismo de investigación, porque bueno, sabemos que es indispensable el tema de las fuentes en toda actividad periodística, pero bueno, creo que en el caso del periodismo de investigación tiene algunas particularidades y de eso es lo que me gustaría hablar. Yo siempre cuando hablo de esto hay como dos advertencias que me gusta hacer, no son ideas propias, son ideas que he tomado de colegas. Una es la idea de Eval Schaffenberg, ahí está la referencia, igual al final de la presentación están todas las referencias de donde he nutrido esta presentación, y es que el periodista de investigación, por definición, eh, el lugar del trabajo del periodista de investigativo, como dice allí la frase, es por definición un sitio al que nadie lo ha llamado. Y no solo que no nos han llamado, sino que tampoco nos quieren, agregaría yo, ¿no? Entonces creo que esto es bueno tenerlo como telón de fondo, porque ya de por sí eso define un poquito el trabajo que hacemos, ¿no? Y un poco cómo nos puedan ver las fuentes, ya no solo personajes que puedan ser investigados, sino incluso cualquier tipo de fuentes que busquemos en determinado momento. Y después hay otra frase que me gusta mucho, otra idea que me gusta mucho, que es la del colega argentino Hugo Alconada, que está en el libro Háblame de tus fuentes, que como les dije al final verán las referencias completas, donde él compara el periodismo de investigación con una maratón, ¿no? Él dice, claro, él lo compara con una maratón porque él dice que no hay que apurarse y que muchas veces hay que autoimponerse una mínima especialización y eso supone obviamente tiempo. A mí me gusta la comparación con el maratón no solo por este ángulo que le da Hugo Alconada, sino también porque al final yo siento que el periodismo de investigación, y esto sin ponerlo, digamos, más alto, más bajo que cualquier otra actividad periodística, porque yo creo que ese es un error que a veces cometemos los periodistas, sino por su particularidad, el periodismo de investigación funciona a veces como, yo lo siento como una maratón, porque bueno, tú puedes estar muy preparado, puedes estar muy documentado, puedes haber hecho todas las entrevistas en determinados casos, en determinadas historias y puedes haber publicado mucho, pero llega el día de que tienes un nuevo trabajo y te supone unos nuevos retos que a lo mejor por mucho entrenamiento que tengas, el día de la carrera es fundamental y a lo mejor se va a definir no solo por ese entrenamiento, sino por unas especificidades que te va a determinar ese tema en concreto. Entonces por eso me gusta ese símil con el maratón. Básicamente, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de fuentes? Fuentes es todo aquello
que nos sirve de búsqueda de información, que nos aporta información para un determinado, de un determinado trabajo, de una determinada investigación. Al final, como ven allí en estas otras dos citas que les comparto, yo siento que esto es una búsqueda permanente, es una búsqueda continua, no termina nunca, creo yo, en el trabajo de un periodista. Y como dice allí esa frase de Roger Atwood, yo creo que es clave y determina mucho el trabajo de todo periodista, esa agenda de fuentes que uno se va construyendo permanentemente, ¿no? Yo creo que eso es clave, es algo que debemos tener siempre en mente, y con esto lo que quiero dejar en claro es que no debemos ver las fuentes necesariamente como, bueno, contacté a determinada persona para esta investigación y a lo mejor me olvido de esa fuente, sino es un tema que se puede ir cultivando, que se debe ir cultivando, y es un tema que en el camino y con la experiencia se podrán dar cuenta que a lo mejor hasta una fuente que jamás pensaste que te podía aportar mucho resulta siendo clave en muchos temas y en muchas informaciones. Eh, Esto está bien explicado en el libro Háblame también de tus fuentes, que de Luisa García Telles, como ven allí, que es muy valioso ese libro y recomiendo, al final está la referencia, porque ahí hay una conversación con 20 periodistas iberoamericanos donde hablan de su experiencia, y al final yo creo que esto mucho tiene que ver con el tema de la experiencia, más allá de la teoría, donde habla de esto, ¿no? Y básicamente también lo plantea, ¿no? Que el norte de cualquier periodista tiene que ser esa búsqueda de fuentes y estar alimentando permanentemente esa relación con las fuentes. Una especie de clasificación teórica que, si bien es cierto que yo creo que mucho de nuestro trabajo está determinado, como decía al comienzo, por la práctica y porque, bueno, cada tema supone unos desafíos y unos retos distintos por mucho entrenamiento y por mucha teoría que tengamos, pero creo que son muy valiosas tenerlas ahí como, digamos, telón de fondo para saber aún mejor de qué hablamos cuando estamos hablando de las fuentes. Hay una clasificación muy teórica, que es la de este periodista español llamado José María Caminos Marcet, un investigador, un investigador de la comunicación, como les digo, español. Allí está la referencia de su libro. Él define las fuentes, en primer lugar, por la duración. Es decir, hay fuentes que pueden ser provisionales, donde la relación es muy circunstancial, donde a lo mejor fue una fuente que contactaste una vez para una determinada investigación, un determinado tema, y más nunca supiste de esa fuente. Y hay otras fuentes que son, pensando en esto de la duración, en estables, que son fuentes que se convierten en posibles contactos permanentes, en que fuentes, bien sea por su posición o por el conocimiento que tengan de determinados temas, pueden ser, digamos, fuentes de consulta recurrente. Esa división también, además de la duración, puede ser por la posición. Y ahí es donde entramos bueno, hay fuentes públicas, todos lidiamos a diario. En algunos países de Latinoamérica tenemos más o menos suertes que otros con el tema de con las fuentes públicas. En algunos hay incluso leyes de transparencia que obligan a los organismos y a los funcionarios públicos a rendir cuentas a la prensa. No es el caso así de Venezuela ni el contexto que me ha tocado trabajar a mí desde que egresé como periodista hace ya unos cuantos años. Entonces, estas fuentes son las públicas y las privadas. Las privadas básicamente es el que habla a una persona que está hablando a nombre propio y no de una institución o de algún organismo. Y otra definición que hace él, digamos, otra subdivisión, es según la actitud, donde él habla que hay las activas, las fuentes activas, que son esas que pueden tomar la iniciativa en determinado momento, que a veces nos pasa, donde alguien se nos acerca o nos contacta por distintas vías y nos contacta y se nos acerca, digamos, bien sea porque conoce nuestro trabajo, por el interés de un determinado tema, nos acerca. Y están las pasivas, que son las que, bueno, este, uno es el que las tiene que buscar, y dentro de estas él hace una subdivisión adicional, que son las resistentes, que son aquellas que prácticamente uno siempre las toca y les toca, llama a la puerta y nunca, o al teléfono, y nunca quieren contestar o no quieren saber nada con la prensa o por la posición que tengan, y se hacen muchas veces fuentes inaccesibles. Como les decía, esa es una clasificación muy teórica, digamos, muy de manual, por decirlo de alguna manera.
Obviamente uno no tiene que tener esto a la mano como para saber, ay, qué fuente voy a entrevistar o no, sino, bueno, en el camino uno va viendo esto. Más adelante sí voy a hablar un poco de en qué momento a lo mejor algunas de estas fuentes conviene acercárseles o no a medida que avanza la investigación. Esta es otra clasificación, no me voy a detener mucho porque allí está, pero que me pareció muy útil, está en el mismo libro de Háblame de tus fuentes, que hace Gustavo Villarrubia, que él es un reportero español radicado en Chile, creo que sigue allá, no estoy seguro, pero creo que todavía sigue allí en Chile. Y me pareció muy interesante esta definición que él hace, digamos, si se quiere más actualizada, no tan así tan teórica de manual, donde, bueno, él habla un poco al final, se repiten algunas cosas, él habla de las ocasionales, que en el caso, por ejemplo, él ponía un ejemplo sobre un accidente de tránsito, entonces él decía, ¿cuál es una fuente ocasional? Aquella persona que estuvo ahí en ese minuto, las colaterales, que es las que determinadamente están tocadas de alguna u otra forma por ese hecho que ocurrió, por ese accidente, que era el ejemplo que él hacía. Las interesadas, que son personas que aparecen en la escena del accidente, la escena del crimen, con un propósito específico, y podrían incluso contar cosas sobre ese hecho, sobre ese acontecimiento, aún sin haber estado allí. Y él define, en realidad por lo que me llamó la atención y quise rescatarlo para la presentación, es porque él habla de estas fuentes procuradas, que él las define como las más importantes, y es las que uno va a buscar, ¿no? Cuando ocurre algo o cuando uno está investigando un tema, puede pasar que sí, que o se te acerque algún tema, o que se te acerque una fuente, perdón, o que consigas unos documentos, porque al final los documentos también son fuentes. Aquí estamos hablando más que nada de las fuentes humanas, las fuentes vivas. Eh, pero estas, las procuradas, son las que uno sale a buscar, bien sea porque uno con la información que va teniendo puede intuir que determinada fuente es importante. Eh, y esas son las que obviamente le da mucha importancia y por eso él le coloca este nombre de fuente procurada. Y ahí hace una definición también que se parece al final, una subdivisión que se parecía a la que veíamos antes de José María Caminos Marcet, de esa división, donde él dice, bueno, hay unas que pese a que uno las está procurando, son resistentes, que terminan siendo las más valiosas si logramos convencerlas de que nos atiendan, de que hablen o de que nos faciliten información, pero que ocurre que, bueno, por determinados casos a veces, bueno, porque tienen miedo a aparecer, porque le tienen miedo a la prensa, porque ni siquiera en off the record quieren aparecer, pero esas son las que él define que son como las fuentes más importantes en esto del trabajo. Como les digo, esto es una clasificación teórica de las fuentes, que no necesariamente, digamos, tenemos que tener un listado cuando estamos haciendo el trabajo, pero sí es bueno tener claras esas diferencias porque eso nos permite intuir, bueno, cuando estamos haciendo una investigación, bueno, si acudo al experto, el experto, ¿qué me puede aportar? Si acudo a una persona que está involucrada, ¿qué me puede aportar? Si es la persona que estoy investigando, ¿cuándo o no me le acerco ya para decirle que estoy haciendo una investigación? Aquí hay algo que es muy importante, en líneas generales yo creo que en todo el periodismo, pero sobre todo en el periodismo de investigación, y es lo que se ha llamado tradicionalmente los periodistas veteranos, y como digo tradicionalmente, se llaman las viudas del poder. Las viudas del poder son, como dice esta definición que tomo aquí de Roger Atwood, que es de su trabajo Un manual para periodistas de investigación, que está contenido en el libro Métodos de la impertinencia de IPIS Venezuela, lo van a ver al final. Me gusta esta definición. Él define las viudas del poder como esas personas que están postergadas, calladas o apartadas del poder dentro de alguna institución. El ejemplo emblemático cuando hablamos en periodismo de investigación de las viudas del poder es La Garganta Profunda, que fue la famosa fuente que terminó siendo muy protagónica, clave y central en toda la investigación del Watergate, del escándalo del Watergate en Estados Unidos, y que finalmente provocó la caída del presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Richard Nixon. Él ahí apenas separé algo de la descripción que él hacía, pero él básicamente, bueno, este informante se conoció muchos años después quién era, se identificó mucho tiempo después, ya creo que fue como en el 2005, el 2006 se supo quién era. Eh, como digo, durante décadas no se supo. Y bueno, él describe el perfil y él decía, bueno, al final, ¿cuál fue la motivación de esta fuente para contar muchas de las cosas del escándalo, de ese escándalo periodístico del Watergate? Y era que, bueno, este fue un hombre que había hecho carrera dentro del FBI, pero cuando llegó, digamos, le tocaba el turno para asumir la jefatura del FBI, Nixon escogió a otro de sus hombres de confianza y entonces este señor, al parecer, siempre fue una persona, digamos, o lo que lo movió en ese momento fue un poco, digamos, el resentimiento o la revancha.
Si nos venimos a tiempos más recientes, yo pensaría en otra fuente anónima que puede ser viuda del poder, y digo puede ser porque no tenemos del todo todavía claro exactamente quién es realmente la fuente, esta fuente que se denominó John Doe y que filtró la documentación que dio pie a la investigación periodística de los Panama Papers en el año 2016. Esto al final fue una fuente anónima que filtró enorme cantidad de documentos, ya no recuerdo cuántos terabytes de documentación, básicamente de las operaciones del bufete en Panamá, del bufete Mossack Fonseca, un bufete dedicado a abrir, a abrir empresas offshore, a crearle estructuras empresariales, corporativas y financieras a clientes de un perfil sospechoso, porque eran políticos, incluso en funciones, en funciones de sus cargos en distintos países, eh, gente que estaba moviendo dinero por paraísos fiscales para evadir impuestos y dinero producto de la corrupción. Entonces, esa gran investigación que fue los Panama Papers, que dio decenas y decenas de trabajos, que agrupó a centenares de medios de comunicación bajo el cobijo del Consorcio de Periodistas de Investigación en Washington, al final nace también quizás con una fuente que al final lo que era una viuda del poder. Teniendo en claro esto, yo creo que hay que tener unas ideas muy claras que sirven de cosas y pasos que debemos de seguir o conceptos y valores que debemos tener presentes sin importar el tipo de fuente. Es decir, si es una fuente ocasional, si es una fuente activa, si es una fuente pasiva, recordando lo que explicábamos antes en esas clasificaciones de manuales periodísticos. Eh, y yo digo siempre, sea cual sea la fuente, y esto, mucho de esto está también, como le digo, de las referencias que van a ver al final, sea cual sea el tipo de fuente al que nos estemos enfrentando, hay que siempre sopesar, calibrar, valorar el peso, valorar la información. Con respecto a los intereses de esa fuente. Es decir, siempre tenemos que hacernos, creo yo, la pregunta, bueno, ¿y esta persona por qué me está dando esto? El hecho de que esa persona tenga determinados intereses no significa que no la vamos a usar, porque yo creo que en última instancia casi todas las fuentes siempre tienen algún tipo de interés y ahí lo conecto con esto o una motivación con esto de las viudas del poder. Pero yo creo que si no lo perdemos de vista, eso puede hacer que calibremos, valoremos la información, la pongamos en su justa medida y evite que la fuente, digamos, nos guíe por determinados intereses de lo que esa fuente quiere conseguir, ¿no? O sea, nosotros siempre tenemos que tener claro cuál es el objetivo y que si esa información tiene un interés público o algo que debe conocerse o está revelando algo, bueno, ese debe ser nuestro norte y no necesariamente el empuje o la guía que pueda dar determinada fuente, ¿no? Ahí lo ven, como decía, no perder nunca de vista que al final siempre puede haber un interés personal. Eso no, creo yo, inhabilita el uso de esa información, sino que nos pone, creo yo, más alertas sobre el uso que debemos hacer de esa información e incluso hasta el conocimiento que podemos ir teniendo de determinadas fuentes, y ya más adelante le hablo de algunos casos que he trabajado, donde uno le permite ir testeando, mira, los verdaderos intereses de esta fuente, cuáles son, a lo mejor no solo lo está moviendo el resentimiento, a lo mejor lo movieron intereses, o a lo mejor fue una persona que apartaron de un negocio y le interesa hablar, etcétera, ¿no? Eh, Creo que de entrada no debemos asumir nunca sin distancia ninguna información. Es decir, cuando digo sin distancia, a esto a lo que me refiero, hacer como un distanciamiento, tratar de entender, wow, ¿cuál es el valor de esto que me están entregando o de esto que me están comentando? A partir de aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué caminos puedo seguir para investigarlo? Y seguir allí ya la investigación periodística. Sin lugar a dudas, esto es fundamental y es muy obvio, pero bueno, creo que no por obvio hay que dejar de decirlo. Todos los datos suministrados, todos, absolutamente todos, por fuentes anónimas, y yo diría incluso anónimas y no anónimas, deben ser reconfirmados por otras personas o por fuentes adicionales que pueden ser documentos, que pueden ser papeles, o información previa que respalde esa información que estamos recibiendo o a la que recién nos estamos aproximando. Y esto es otro principio fundamental, sin importar el tipo de fuente, sin importar la investigación que estemos haciendo, y es que nunca debemos perder de vista que nosotros
siempre tenemos que tener claro y evitar a toda costa convertirnos en una simple bocina o en un simple altavoz para los intereses de alguien. Y sobre todo, para que al final terminemos siendo un instrumento de una determinada fuente para usar maliciosamente determinada información. Yo creo que eso siempre lo debemos calcular, lo debemos valorar. Y como digo, ahí siempre hay un balance, ¿no? Entre, bueno, el interés de la fuente, el valor que verdaderamente tenga como información que deba revelarse, que deba ser de interés público, y el trabajo periodístico que hacemos reportería de por otras vías ir confirmando esa información que te facilita una fuente. Hoy en día esto de las filtraciones maliciosas es muy fácil hacerlo, y por eso uno tiene que conocer muy bien la fuente, uno tiene que saber con quién está, digamos, lidiando, y como digo, siempre poner esa distancia. Y digo que es muy fácil porque, bueno, están todas estas redes sociales, estas plataformas digitales, tecnológicas, a través de las cuales puede ser muy fácil falsificar documentos, que a lo mejor una fuente en un momento hasta le interese ver si tú terminas utilizando una fuente, un documento, por ejemplo, falso, para sencillamente inhabilitar, desacreditar todo lo que has hecho, ¿no? Entonces, con esto creo que hay que siempre tener, por eso siempre creo que hay que tener esa distancia, es importante. Hay una particularidad que está muy relacionada con todo lo anterior y todo lo que estamos viendo, todo lo que he comentado hasta aquí, que bueno, es después el famoso uso de los de récord, eh, que lamentablemente en países como el mío, en Venezuela, donde cada vez hay menos fuentes abiertas, donde la información pública prácticamente es un secreto de Estado, sea cual sea, eh, donde además se ve a la prensa como una enemiga, bueno, prácticamente durante años nos hemos acostumbrado a lidiar con fuentes, pero en off the record, incluso para el día a día, ¿no? Eh, pero yo creo que hay, así como, digamos, nos puede servir para el trabajo periodístico, también yo creo que tenemos que ser, siempre hay que ser transparentes en esto, ¿no? Eh, a ver, cuando una fuente te quiere hablar en off the record o te quiere contar cosas en off the record, bueno, está bien, es válido, puede darte una información que puede ser útil. Nunca yo creo, o eso dependerá de distintos temas o de la particularidad de cada tema, es muy difícil sostener una investigación a lo mejor solo por una fuente o dos fuentes off the record. Yo creo que cada tema hay que valorarlo. Ahí siempre, como decía antes, hay que corroborar todo lo que se te está diciendo. Es verdad que hay temas que por la particularidad es imposible que a lo mejor consigues un documento sobre lo que te puede decir una off the record, pero yo creo que en periodismo de investigación es muy difícil, digamos, sostener una investigación solo con el off the record, ¿no? Pero yo creo que hay que entonces, cuando se establece esa relación, dejar claras cuáles son las condiciones de uno como periodista, en el sentido de decir, bueno, primero dejar claro que uno es periodista, dejar claro que el único objetivo de uno es informar la verdad, querer revelar algo porque tendría un impacto o un interés público, evitar cualquier tipo de presión de estas fuentes o de récord, eso pasa mucho. A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho que te facilitan te pueden dar una información, puedes conseguir una información, pero pasa el tiempo y a lo mejor no has terminado de publicar un trabajo que se nutra de esa información y empiezan como a presionarte que si no se lo van a dar a otro medio, yo creo que, o a otro periodista, yo creo que uno en eso tiene que ser muy, muy claro, uno no puede, digamos, perder el norte de cuál es el deber y la misión de uno, incluso por esa presión. Creo que eso le tiene que quedar claro desde el comienzo a la, a la, a la fuente que es en off the record. Es obvio, como ven allí en uno de los puntos, que bueno, al final el off the record tiene muchos matices. Puede ser un off the record que sencillamente alguien te da un dato y te dice, mira, no me cites, yo no sé nada, yo no te lo conté, pero bueno, a lo mejor te doy este dato porque puedes investigar. Puede ser un off the record de una fuente que esté dentro de una institución y te esté contando un gran escándalo de corrupción. Es decir, hay como matices que tiene esto. Y aquí al final incluí motivo, hay otros motivos por lo que se está haciendo, ¿no? Creo que eso es importante, como digo, a la hora de acercarnos a la fuente, sin lugar a dudas, cuando estamos trabajando el periodismo de investigación, muchas de las fuentes, y les hablaba del contexto venezolano, casi que para el diarismo son fuentes off the record, imagínense, casos de corrupción, casos de violación de derechos humanos, escándalos de corrupción públicos o de empresarios ya llegados al gobierno, es prácticamente imposible conseguir fuentes que abiertamente den la cara para uno, para el trabajo de uno.
aquí hay algo que es interesante y como digo, esto está todo entrelazado, es decir, eh, no hay, así como veíamos antes en los tipos de fuentes que hay, bueno, sí, hay una clasificación de manual, pero no es cierto que nosotros vamos con una hojita de esa clasificación de manual de las fuentes a hacer un trabajo periodístico. Eh, Tampoco hay un método único y cuando uno habla sobre todo con los colegas y los periodistas más experimentados de la región, uno se dará cuenta que al final mucho de esto es en el oficio, en el día a día, en cómo le ha ido, cómo le va a cada quien en su experiencia, ¿no? Eh, entonces, esto lo comento ¿por qué? Porque, bueno, siempre se habla del método, ¿no? Hay gente que habla en esto del trabajo periodístico en el método de la cebolla para las investigaciones periodísticas y básicamente eso qué es lo que quiere decir es que, bueno, iniciamos por algo grande, una hipótesis a lo mejor muy grande, que a medida que vamos avanzando en la investigación, a medida que empezamos a ir sondeando y tanteando fuentes, a documentarlos con lo que ya se ha escrito, a conseguir documentación, etcétera, bueno, se va haciendo algo, una historia más poderosa, una historia más concreta, que nos permite a partir de esa particularidad, bueno, contar algo sistémico o algo mayor, ¿no? Eh, Eso, digamos, es un método que mucha gente habla. Yo insisto, yo creo que nadie se sienta a pensar a esto si no es algo que en la práctica vamos haciendo. Pero que está muy relacionado con las fuentes, ¿no? Porque, digamos, si estamos haciendo un tema eh, que a lo mejor creemos que, bueno, el tema se puede acotar o no es o no es un gran tema, bueno, eso define cómo vamos a abordar a las fuentes. O si es un tema que por el contrario pensamos que recién lo que vamos a publicar es a lo mejor una primera parte de algo que puede ser un gran seriado, de una gran investigación periodística, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos en, bueno, qué fuentes ir sondeando y qué fuentes ir tocando, porque, por ejemplo, en investigaciones cuando están involucrados políticos, sean diputados, sean ministros, sean gobernadores, en fin, todos sabemos que hoy en día los políticos están muy preparados, tienen sus propios equipos de comunicación, tienen sus propios equipos de manejo de crisis, y a lo mejor si tú estás haciendo una investigación que va a tocar a lo mejor algo de un político prominente o importante en algunos de los países, basta que le llegue el posible rumor o la posible idea de que tú estás haciendo una investigación que pueda revelar algo que él no quiere para que a lo mejor de alguna forma te echen abajo la investigación o se te haga más difícil esa investigación. Y ese es el caso de investigaciones que, como digo, son más grandes o que se terminen convirtiendo en algo mucho más grande. Ahí está un ejemplo, por lo menos con la famosa investigación que se publicó en el Boston Globe hace años y que dio pie a la película Spotlight, que seguro muchos ya han visto, donde tú comienzas, a lo mejor sí, comienzas como separando cosas y estás llegando a un tema, pero resulta que ese tema, al final lo que se estaba haciendo era cada vez más grande, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que tener muy claro y muy siempre presente qué es lo que conviene dependiendo, bueno, dependiendo del tema que tengo, dependiendo de las posibles fuentes que puedo sondear, qué me conviene ir haciendo y qué pasos me conviene ir dando. Siempre, claro está, en el camino hay que estar nutriéndose, buscando mucha información, buscando documentación, etcétera. Eh, Aquí les hago un pequeño comentario y digamos esto a mí me ha pasado mucho con una investigación, que es la investigación que he hecho yo sobre el señor Alex Saab, brevemente para no distraer sobre el objetivo de la charla. Alex Saab es un empresario colombiano que desde el año 2011 hace negocios en Venezuela. Cada vez fue ganando en las sombras, porque esto no era público, fue ganando un poder financiero y un poder político muy grande y en las sombras del propio Nicolás Maduro. En 2019 es acusado por lavado de dinero en Florida. Por esa acusación es detenido el año pasado, en junio del 2020, en Cabo Verde, porque él seguía hacia Irán, ahí estaba haciendo una escala técnica, una alerta roja de Interpol lo detuvo, y luego de la detención es que el gobierno de Nicolás Maduro ahora hasta le atribuye cargos diplomáticos a este señor en una forma de protegerlo y darle inmunidad diplomática cuando lo que ha sido es el gran contratista favorito de Nicolás Maduro. Bueno, durante muchos años, yo y el equipo de Mando Info hemos investigado este tema y nos ha resultado así, es decir, comenzamos con unos temas
particulares degregan sus contratos para la construcción de viviendas prefabricadas en Venezuela de casas. Ese tema quedó ahí, después apareció en un contrato petrolero y entonces, bueno, ya ha llamado la atención como este mismo señor que estaba en un contrato de casas ahora aparece en un contrato petrolero, hasta que finalmente desde 2016 como que yo decido ponerle más el foco y obviamente por la información que estábamos recibiendo de fuentes del rol de este señor, entonces empezó a aparecer en el programa de alimentos subsidiados denominado CLAP, donde él era el proveedor de estos alimentos. Bueno, el señor se convirtió en el exportador de oro venezolano, maneja el petróleo, etcétera, ¿no? O sea, lo pongo como ejemplo de esto, ¿no? Que a veces, y eso creo que siempre es bueno tenerlo. Ojo, es muy difícil, es casi imposible. Yo cuando empecé los primeros reportajes no imaginaba que a lo mejor iba a haber escrito más de 20 reportajes sobre los negocios y el poder en la sombra que maneja este señor. Pero sí, yo creo que en determinado momento de la investigación ya podemos calibrar y ver hasta dónde puede llegar un tema y eso, a su vez, nos permite definir, bueno, mira, agoto todas las fuentes en esta entrega o me reservo algunas fuentes, se puede de alguna forma, yo creo, jugar con eso y por lo menos por mi experiencia, pasa que a medida que uno vaya investigando más, y sobre todo un tema si es donde, bueno, alguien no quiere hablar, alguien le tiene miedo, que está encubierto, que hay temor, y ven que uno como periodista responsablemente está haciendo la cobertura del tema, probablemente en el camino se van a ir abriendo más fuentes. Bueno, un poquito me estaba anticipando esto de cómo y el cuándo entrevistar a las fuentes. Yo creo que no todos los temas son iguales, ni todas las fuentes, ¿no? Entonces, ni todas las entrevistas son iguales tampoco. Entonces, yo creo que aquí depende del tema, también depende de la fuente. Yo diría que en líneas generales, cuando, bueno, estamos investigando, por ejemplo, un caso de corrupción, bueno, hay que empezar a ver qué se ha escrito de eso. Eso tiene que ser un trabajo silencioso, eso sí yo creo que es aconsejable siempre al comienzo. Ver quién ha dicho, quién ha hablado de determinado funcionario, determinado empresario, para partir de ahí definir un horizonte de, bueno, qué fuentes posibles hay, ver si hay antecedentes, por ejemplo, judiciales, si fuera el caso, para partir de ahí ir definiendo. En mi caso, por ejemplo, yo siempre lo que es ya, digamos, los investigados, yo no me les acerco, sino cuando ya yo siento que tengo una suficiente confirmación, bien sea por fuentes off the record, por documentos, por cosas previas. Cuando yo siento, como decimos nosotros, que tenemos bien amarrados los indicios, los hechos, mejor dicho, es que ya al final, porque bueno, eso también es parte de uno y al final el investigado termina siendo también una fuente, ¿no? Eh, en ese sentido, siento yo que fuentes off the record sirven mucho en el camino. Uno puede ir en el camino alimentando el tema, alimentando la investigación, alimentando lo que está buscando, seguramente con fuentes off the record. A partir de que tienes eso, puedes conseguir documentación. A partir de eso, a lo mejor ya puedes ir, bueno, a lo mejor, bueno, un funcionario que tiene que hablar por determinado tema, o como digo, una persona que se está investigando, un empresario o un político. Eh, Hay algo clave también a la hora de aproximarnos a las fuentes, y es que yo creo que también parte de nuestra tarea, y esto creo que pasa mucho y es sobre todo muy valioso en el periodismo de investigación, uno tiene que conocer a las fuentes, ¿no? Eh, eh, es decir, con el tiempo, si tú las vas consultando varias veces, saber qué intereses tiene, saber a lo mejor por qué te dijo que quiere hablarte en off the record, saber de qué temas sabes más y de qué temas sabes menos y tratar de entender eso. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender el terreno que estamos pisando y, como dije al comienzo, bueno, no dejarnos llevar a priori o dejarnos sí de llevar de entrada por lo atractivo que pueda resultarnos una información para nosotros como periodistas. Aquí hay una recomendación que anoté que hace el periodista argentino Hugo Alconada, que en estos temas de periodismo de investigación, por lo menos lo que ha sido mi caso, el tema de corrupción, corrupción empresarial, gubernamental, política, es muy importante tenerlo siempre presente. Y es que como medida preventiva, yo creo que siempre hay que pensar que el otro te puede estar grabando desde el principio. Es decir, por eso yo en esto soy, cuando ya yo contacto, digamos, a las personas investigadas, de una vez yo creo que hay que ir, mire, soy periodista, estoy haciendo un trabajo sobre esto, a usted le interesa conversar sobre esto, usted quiere dar su versión, me parece pertinente y útil que la dé, y bueno, ya es decisión de esa persona. Pero sí debemos tener claro eso, porque hoy en día, bueno, y desde hace tiempo pasado, pero hoy en día también, insisto, con todo esto de las herramientas tecnológicas, digitales, es muy fácil también que cualquiera te grabe, que cualquiera distorsione
esa grabación y la utilice ya después como una especie de arma arrojadiza en tu contra. Eso es muy importante. Me pasó, por ejemplo, en una investigación que hice, que era paralela a la de Alex Saab, que era cómo Alex Saab estaba comprando diputados de oposición venezolana en el año 2019. Resulta que cuando llamo a uno de los diputados involucrados, que en ese momento, que yo nunca había hablado con él, eh, y digamos, no nos conocíamos en persona, y me presento y hago el tema, el señor se da como el desenterado que no conocía mi trabajo periodístico ni el medio donde trabajaba, pero resulta que ese señor me estaba grabando y una vez que publicamos, él después, lo increíble es que él usa esa grabación para decir que como prueba de que yo estaba extorsionando al diputado, cuando sí lo que se oye en la entrevista es que yo estaba, digamos, a la medida posible muy tranquilo, pese a que el señor me provocó, me decía extorsionador, dio respuestas groserísimas. eh, y bueno, gracias a Dios mantuve un poco la calma porque siempre tuve en mente y por algún pálpito tuve la idea de que me estaba grabando y en efecto fue así. Aquí hay una recomendación que también hace el CONADA, que le habla de lo que él llama la confianza creciente en espiral. Esto funciona obviamente cuando quieres hablar con una fuente que a lo mejor puede ser clave para que te suministre una información, y es la idea de empezar una entrevista de manera muy tranquila, incluso hablando de temas que no tienen la mayor importancia y luego ir sacando el tema de interés. Yo soy mucho de esa técnica, si se quiere. O sea, yo muchas veces dejo hablar a la gente, voy retomando, después le hago la pregunta sobre lo que yo estoy buscando. O sea, como que tampoco sienta que es como un interrogatorio que uno le está haciendo, ¿no? O sea, porque eso pone a la defensiva desde el comienzo a cualquiera. Bueno, obviamente uno, cuando está haciendo las entrevistas, uno en la medida de lo posible, pese a que puedes tener esa licencia de dejar que en algún momento el entrevistado incluso hasta divague, bueno, pero tú tienes que tener claro el norte de lo que estás buscando y tener como el tacto para saber retomar las entrevistas y llevarla al punto donde tú quieras. Y al final, y creo que muy relacionado con todo esto, no solo con el tema de cómo entrevistar a las fuentes, los tipos de fuentes, etcétera. Bueno, aquí hay un tema que atraviesa todo esto y es el tema ético, ¿no? Es decir, yo creo que el periodismo en general, pero sobre todo el periodismo de investigación, estamos muy, digamos, yo creo que no es muy difícil el día en que uno no se levante y uno está cuestionándose, digamos, cómo hacer mejor determinado trabajo, determinado acercamiento a las fuentes, digamos, para que no haya malentendido y para que podamos hacer la investigación de la mejor forma posible. Entonces, todo esto está, sin lugar a dudas, relacionado con las fuentes, con la ética, perdón. Es decir, hay que dejarle claro a la gente siempre, creo yo, que hemos esta popularidades y eso que se llama el periodismo de inmersión, donde, bueno, hasta se entra con cámaras escondidas, micrófonos escondidos, pero eso son particularidades de determinados temas que también creo que tienen sus patrones éticos, no hay que olvidarlos, pero tienen también sus justificaciones, es verdad. Pero bueno, yo siempre de entrada hay que aclarar a la gente que es periodista, de qué está haciendo uno, el trabajo que está buscando, si las fuentes en off the record, dejar muy claro, a veces pasa y es muy confuso, y esto es una advertencia. Tú puedes empezar a hablar con alguien y él te está hablando en off the record, pero entonces en algún momento si entró en confianza contigo te dice, bueno, esto sí lo puedes citar, esto no, eso puede generar confusión. Yo creo que dejar siempre muy claro, bueno, qué es lo que estás declarando, qué es lo que es off the record, eso hay que dejarlo muy claro. Y como digo, el trabajo de uno es muy responsable, es muy ético, es muy valioso para la sociedad, y uno tiene que poner, yo sí soy muy partidario de poner las cartas de uno sobre la mesa, decir, mire, estoy haciendo esto y, y nada, por eso lo estoy consultando, ¿no? Pero como digo, sí, al final hay mucho de debate ético en esto permanente. Si llamas a una fuente, por ejemplo, eh, tú vas a grabarla sin decirle que la vas a grabar. Es decir, yo creo que ahí nuevamente, y lo empato con esa frase inicial de Alconada cuando él comparaba esto con el maratón. Es decir, tú puedes estar muy entrenado, pero bueno, cada tema puede ser un desafío y cada tema puede incluso, exacto, hasta mover las decisiones o decir, bueno, antes lo hice así, ahora lo hago así. Pero por eso creo que es importante que tengamos siempre, no olvidar que al final somos periodistas, que tenemos que ser responsables y que hay unos valores y unas decisiones que tienen que estar mediadas por la ética. Bueno, ya voy terminando. Hay dos cosas más que quería agregarles. Al final, como ven, la presentación está muy enfocada en un poco lo que son las fuentes humanas, las fuentes vivas.
porque además, bueno, además de las fuentes humanas, obviamente podemos tener fuentes documentales, podemos tener fuentes en registros mercantiles de distintos países, cuando se está investigando por lo menos cosas de movimientos de dinero, paraísos fiscales, qué sé yo, que también terminan siendo, esos espacios terminan siendo fuentes. Pero todo esto que he conversado, yo creo que también vale para el mundo digital. Y cuando digo el mundo digital, me refiero incluso, por ejemplo, hoy en día es una herramienta y es una forma también, puede ser fuente, pero también es una plataforma de contacto, las redes sociales. Las redes hoy en día, a mí me pasa mucho que algunas fuentes, obviamente anónimas, se te aproximan por esa vía, ¿no? Entonces yo creo que todo esto, digamos, tanto cuál es el tipo de fuente, como cómo, bueno, cómo tantearla, qué tan, digamos, cómo ponderar la información que me está dando, también vale para información que se pueda conseguir en el espacio digital, en el mundo virtual, si se quiere. Y aquí hay unos unos principios que son los 12, se llaman los 12 principios de Perú, y esto está en un escrito del periodista Philip Di Salvo, ahí está el hipervínculo, al final también está, donde él trabaja mucho de esto de las plataformas digitales. Y si ustedes ven esto, estos son 12 principios para trabajar con informantes en la era digital. Si los leen, van a ver que se parece mucho a lo que hemos venido hablando, aunque con los matices del espacio digital, y que en cierto modo, creo yo, al final resumen todo esto que tiene que ser nuestra relación con la fuente, el modo de acercarnos, el modo de considerarlas y el modo de valorarlas, ¿no? Eh, bueno, ahí lo ven, protege tus fuentes, defiende el anonimato cuando te lo piden, es el primero, ofrecen a tus fuentes alternativas seguras para hacer el primer contacto contigo cuando sea posible. Esto es muy importante, esto le da mucha confianza a esa fuente. Cuando una fuente te contacta vía digital pero a lo mejor no por un medio ideal, por una red social, que me parece que puede ser peligrosísimo en cuanto a privacidad. Bueno, uno de entrada decirle, mire, ¿le parece si le doy unas alternativas para irnos a una forma más segura de que hablemos? Porque esto no es seguro incluso para usted. Y yo creo que eso es muy valioso cuando establecemos ese contacto con la fuente. Bueno, al final son 12, no los voy a leer todos, ahí están, pero como les digo, es muy valioso y creo que si los leen vale tanto para el trabajo de fuente si vas a entrevistar a una persona como el espacio digital. Nuevamente, muchos de estos principios están relacionados, como les decía, verán que son decisiones que tienen que ver también mucho con el tema ético. Y bueno, al final quería dejarles esto más que nada como reflexión, ¿no? Eh, yo creo que, como les decía, la ética lo atraviesa todo. El trabajo periodístico, por la responsabilidad que conlleva, por la responsabilidad que impone, está sin lugar a dudas mediado por el tema ético. eh, y eso tiene que estar presente en nosotros cuando queremos publicar un tema, cuando decidimos por qué estamos buscando un tema, cuando determinamos qué fuente sí y qué fuente no, cuando accedemos a hablar con una fuente off the record. Yo creo que siempre tenemos que no olvidar eso. Y básicamente son dos principios que quiero compartir. Uno lo conseguí leyendo un libro de reportero de Seymour Hersh, que es reportero americano, que fue clave en su momento en los Estados Unidos, sobre todo porque reveló mucho del desastre que estaba representando la guerra de Vietnam para el ejército de los Estados Unidos y que los políticos y los gobernantes no estaban diciendo. Y hay una idea ahí que palabras más, palabras menos, yo resumo como que las ganas no eclipsen los escrúpulos, es decir, las ganas que podamos tener de publicar una historia, bueno, no eclipsen los escrúpulos. Nosotros también tenemos límites, son límites, como digo, éticos, hay que tenerlos presentes. Y que, bueno, yo creo que también el periodismo da alternativas, ¿no? Cuando a lo mejor decimos, bueno, esta raya no la cruzo, ¿cómo busco esta información? Yo creo que siempre tenemos alternativas y parte de nuestro trabajo es buscarlas, y quizás por eso el periodismo también de investigación es más demorado, toma mucho más tiempo. Y la segunda, una frase que es como, bueno, una frase aquí es una anécdota más bien que me parece muy inspiradora, en el perfil que hizo David Remnick en su libro Reportero a la señora Graham. La señora Graham era la dueña del Washington Post. Bueno, está la película de Post, para los que no la han visto, que también es como muy inspiradora. Y ahí, en ese perfil que hace Remnick, en algún momento describiendo a la señora Graham, dice: pero quienes trabajaban en la sala de redacción del Post conocían un dato infinitamente tranquilizador sobre la señora Graham, que en los momentos más importantes de su vida profesional hacía lo correcto.
Bueno, yo creo que eso es clave en nosotros, en nuestro trabajo. Tenemos que hacer lo correcto, y espero que esta presentación, con algo de mi experiencia y algo de lo que es la teoría y lo que han estudiado colegas periodistas, les ayude a ustedes, digamos, a hacer lo correcto y a hacer un buen trabajo periodístico y adentrarse en esto del periodismo de investigación. Gracias, gracias por su atención.